Quisiera comentar dos libros paralelamente que son muy conocidos. El primero de ellos es Frankenstein, escrito por Mary Shelley en el año de 1818, y el segundo es el famoso libro de Moby Dick, escrito en 1851 por Herman Melville. ¿Por qué quiero comentar estos dos libros? Y es que ambos tienen un paralelismo que lleva de fondo el manejo de los sentimientos de las personas y cómo mucha gente crea algo más grande que sí mismos y no solo se terminan autodestruyendo, sino que terminan de destruir a las personas que les rodean. Y esos dos libros, a pesar de que tienen temáticas totalmente diferentes y ambientaciones hasta cierto punto distintas, comparten un mensaje que es muy importante de analizar mezclado. No sé si alguien más lo habrá comentado de esta forma, pero a mí me parece que es lo correcto entender estos dos libros simultáneamente. Vamos a empezar por el personaje de Frankenstein, que lamentablemente las franquicias televisivas han creado una imagen de Frankenstein que es totalmente errónea. Casi siempre la gente que no ha leído el libro de Mary Shelley cree que Frankenstein es el monstruo que se crea, cuando en realidad Frankenstein es el apellido del personaje principal del libro, que se llama Victor, el doctor Victor Frankenstein, que es un estudiante de ciencias naturales que un día decide atribuirse a sí mismo el poder o la investigación y experimentación de crear un ser de partes de otros cuerpos, y este ser se le termina saliendo de las manos porque le logra dar vida. Lo que pasa es que terminó creando un personaje que era sumamente abominable, que el libro en sí no termina de describir con plenitud, pero sí se refiere a que es un ser de 2,5 metros de altura, y al cual el doctor Victor Frankenstein se termina refiriendo con diferentes calificativos. Uno de ellos es engendro, otro es demonio y otro es huésped horrendo. Lo que sí nos da el libro como una señal es que es un ser abominable. El problema de este ser abominable, de este engendro que creó Victor Frankenstein, es que nadie lo quiere. Nadie lo quiere porque tiene una apariencia terriblemente espantosa, y el doctor Victor Frankenstein lo termina detestando a pesar de que es su propia creación, por lo que termina huyendo y lo deja por la libre en su laboratorio, y este engendro horrendo desaparece. Y luego, cuando Victor Frankenstein regresa, no lo encuentra y entra en preocupación de que se haya soltado por la libre en la sociedad. Lo que pasa es que el engendro demoníaco que creó Victor Frankenstein es rechazado obviamente por la sociedad, no solo por su anormal tamaño, sino también por su apariencia horrenda. Entonces, este bicho raro que él creó termina sintiendo el rechazo de la sociedad y se convierte en un ser lleno de odio y de venganza hacia los demás, porque no siente el aprecio de absolutamente nadie. Como parte de este odio que él maneja por dentro, este engendro que creó Frankenstein termina por matar al hermano menor del mismo, que se llamaba William. Entonces, Victor Frankenstein creó un demonio, creó un ser detestable, y por la falta de aprecio de la sociedad, terminó quitándole la vida al hermano menor de Frankenstein, que se llamaba William. Obviamente, el doctor Frankenstein entra en un tipo de odio, de culpa, por haber creado un engendro que había afectado ya no solo su propia vida y a su familia, sino que también se prestó para que culparan a la empleada de la casa por la muerte de su hermano y no al engendro que él había creado para encubrir la abominación de sus experimentos secretos en el laboratorio. Entonces, Victor Frankenstein escapa a la montaña, y en la montaña se termina por encontrar nuevamente con el engendro que él creó. Entonces, el engendro admite lo que le hizo al hermano. Entonces le pide y le confiesa que él tiene mucho odio y resentimiento porque es rechazado por la sociedad. Entonces le exige a Victor Frankenstein que, para enmendar el error de haberlo creado a él como un ser único, pero que no tenía una compañera, y el haberlo creado tan feo al punto que era rechazado por los demás, le exige que le haga una compañera. Victor Frankenstein, a regañadientes, accede y se pone a experimentar y a tratar de crear una compañera, pero la termina
se termina deshaciendo de ella por completo porque no quiere volver a repetir el error de crear otro engendro que le vaya a hacer daño a alguien más, a pesar de que el ser repugnante que él había creado le prometió que él quería una compañera para huir a la montaña y no volver a molestar a nadie nunca más. Este libro de Frankenstein nos habla de cómo el rechazo genera sentimientos de odio y los sentimientos de odio llegan a generar sentimientos de venganza. Entonces, como este ser detestable supo y se enteró de que Víctor Frankenstein destruyó a la propia compañera que él le había pedido, entra en cólera y mata a la prometida de Víctor Frankenstein, que se llamaba Elizabeth. Entonces Víctor Frankenstein ya no solo había perdido a manos de la propia creación que él hizo a su hermano menor William, sino que había perdido también a su prometida Elizabeth. Esto en el propio día de la boda. Y esto hace que el padre de Víctor Frankenstein entre en semejante depresión y en semejante pena que él mismo termina falleciendo también. Entonces, el engendro que él había creado ya tomó la vida de William, su hermano menor, Elizabeth, su prometida del día de la boda, y también había tomado la vida de su padre. Entonces el doctor Victor termina en un tipo de resentimiento también, termina en un tipo de odio contra este ser raro y horrendo que él creó, que lo persigue incluso hasta el Polo Norte. Entonces lo persigue para eliminarlo de su vida, cobrar venganza, deshacer el error que él cometió, porque creó un problema tal que se le escapó de las manos y no pudo luego controlar nunca más. Entonces, este hombre se puso a experimentar, se atribuyó poderes que no debía atribuirse y creó un ser tal que luego no pudo dominar. Y su propia creación lo terminó destruyendo a él mismo. Y literalmente lo digo, porque cuando Víctor Frankenstein lo fue persiguiendo por las nieves, él no aguantó el frío, que estaba ya cerca del Polo Norte, y dejó que esta criatura escapara y se refugiara en las heladas del norte del mundo. Y él fue rescatado por un barco donde falleció. Falleció sin poder cobrar venganza, falleció sin poder corregir el error que él cometió al haber creado a este engendro. Pero ¿qué fue el asunto? Que tanto el engendro que él creó como él mismo, ambos terminaron con deseos de venganza y ambos terminaron sus días con odio, odio hacia los demás o odio hacia el engendro que había creado. Entonces, el mensaje que nos deja este libro de Frankenstein es cómo no debemos de crear un monstruo nosotros mismos con nuestras acciones que se nos vaya a salir luego de las manos y que no podamos controlar. ¿Por qué? Porque ese monstruo que nosotros creamos luego nos va a venir a perseguir a nosotros. Luego se va a encargar de destruirnos. Luego se va a encargar de hacernos pagar todo el daño que nosotros hayamos hecho. Y ese es uno de los grandes mensajes que tiene el libro de Frankenstein, y que lamentablemente por asuntos de cine, por asuntos hasta de literatura, la figura o mensaje de fondo de este libro no se termina de comprender a nivel social, pero en realidad es muy profundo. No crees nunca un problema que luego no puedes controlar. No seas tú el creador de un monstruo que luego llegue a consumirte, que luego venga a depredarte, porque va a venir por ti, porque creaste algo más grande que ti mismo, que tú mismo, y que no. Recuerden ustedes, como siempre he dicho, que los problemas inician cuando uno no es consciente de las consecuencias de sus actos. Eso fue exactamente lo que le pasó al Dr. Frankenstein. Él no fue consciente de la abominación que estaba creando en ese momento, y la misma vino a por él en algún momento de su vida, y ambos terminaron exactamente con los mismos sentimientos de rechazo y odio el uno hacia el otro, y esto terminó perjudicando al Dr. Frankenstein al punto de que su propia familia salió perjudicada por la no mesura que él tuvo a la hora de crear a este ser horrendo. Ahora brincamos a otro libro, que es el de Moby Dick, de Herman Melville, y la conexión que esto tiene respecto al libro de Frankenstein, y que tal vez poco se ha comentado porque no se suele hablar de estos libros paralelamente. El asunto con Moby Dick es que Moby Dick es una ballena blanca, es un cachalote,
y este cachalote en algún momento de la vida era muy perseguido por el resto de los marineros. Y recordemos que este libro, que se escribió en 1851, se dio en el auge mundial de la caza de ballenas. Y todos los marineros querían tener el gran honor de cazar al gran cachalote blanco, el único que se conocía, era como un tipo de trofeo. Lo que pasa es que un capitán de nombre Ahab, que era uno de los que se dieron a la tarea de cazar a este cachalote por el puro ego de tener, como decir, la reputación de que había sido el que lo había atrapado, terminó perdiendo una pierna en un enfrentamiento con el gran cachalote blanco y se llenó de resentimiento y se llenó de odio hacia este animal, por lo que montó una expedición para ir a cazarlo en un barco que se llamaba el Pequod. En realidad no lo sé describir, pero el nombre del barco era P-E-Q-O-D. Yo le digo Pequod. El asunto es que este libro es narrado por uno de los ayudantes del capitán Ahab, que quería cazar a este gran cachalote blanco que se llama Ismael. Entonces Ismael es parte de la tripulación y cuenta a las personas que leen este libro los eventos sucedidos en la caza del cachalote blanco a bordo del Pequod. El asunto es que Ahab quiere cazar a esta ballena ya no por un asunto de reputación personal, sino porque tiene resentimiento porque le quitó una pierna en un ataque que hizo al barco. Entonces, el asunto es que la tripulación termina nuevamente siendo destruida y el barco destruido también hasta que termina convertido en un naufragio por un ataque de Moby Dick, por un ataque del cachalote blanco. Entonces muere la tripulación de Ahab y Ahab vuelve a perder la batalla por esta lucha tonta que él tiene y este empecinamiento tonto que él tiene por cazar a la ballena blanca. ¿Cuál es el problema que tiene Ahab de fondo? El problema de Ahab que es un tonto con iniciativa. Entonces, ¿cuál es el enorme problema? Que terminó arrastrando a los demás hacia un problema que era simplemente de él. Una de las cosas en las que el libro de Moby Dick es clara es que el resto de la tripulación le tenía miedo a Ahab y que el resto de la tripulación en realidad no querían participar en la caza del cachalote blanco, simplemente lo hacían porque respetaban a Ahab y porque le tenían también cierto tipo de temor y se dejaron arrastrar por las ideas de venganza y de odio que Ahab tenía. Es más o menos, hay un paralelismo entre lo que Ahab y Victor Frankenstein sentían en sus adentros, que era deseo de odio, que era deseo de venganza, pero tanto Victor Frankenstein como Ahab murieron en el intento de cobrar venganza contra los seres que ellos tanto odiaban. Victor Frankenstein cometió el error de crear a un ser despreciable con su propia mano y Ahab cometió el error de dejarse arrastrar por el odio que le sentía al cachalote blanco por haberle arrancado una pierna. Ambos libros nos dejan un mensaje muy claro, que el odio arrastra, el odio es como un tipo como de cadena que las personas hacen que estén atadas hacia la persona, el objeto o el grupo de personas a las que se odia, y estas personas terminan siendo tarde o temprano arrastradas a la autodestrucción. Vean que Victor Frankenstein también falleció en su lucha contra la abominación que él creó, de la misma forma que Ahab en la lucha contra la ballena. Entonces, ambos libros nos hacen un llamado al control de los sentimientos. Ambos libros nos hablan de hombres que fueron demasiado sentimentales y que no tuvieron dominio sobre sí mismos ni lograron calcular lo que podía pasar con los actos que ambos estaban desencadenando por motivos de odio, por motivos de sentimientos que eran muchísimo más fuertes que la propia voluntad. Y este es uno de los dos grandes mensajes que nos dejan ambos libros, y es que el hombre tiene que tener autocontrol. El hombre no puede ser sentimental. Un hombre que es más sentimental que racional se va a meter en problemas. Y como dije anteriormente en este video, los problemas inician cuando no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, el hombre tiene que dominarse a sí mismo. El hombre tiene que conquistar sus sentimientos, porque si se deja guiar por los mismos, no va a ser consciente ni le van a importar tampoco las consecuencias de sus actos. Y como le pasó a Ahab, va a terminar arrastrando a otros hacia su perdición de una forma egoísta para poder lograr sus objetivos, o como le pasó a Victor Frankenstein, que por crear un monstruo que era muchísimo más grande y poderoso que él,
terminó siendo víctima de sus propios actos, terminó siendo víctima de su propia creación. Entonces, si no han leído nunca Moby Dick o Frankenstein, se los recomiendo. Están muy aparte de lo que nos han mostrado los grandes medios de entretenimiento mundiales en otros libros, en cines, en películas y este tipo de cosas. Y me despido con el mensaje de que no se dejen dominar por sus sentimientos, que se gobiernen a sí mismos y que sean conscientes de las consecuencias de sus actos para que no terminen como Hag o como Víctor, porque todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión. Y si nosotros creamos un ser que es más grande o un problema o una situación que es muchísimo más grande que nosotros mismos, nos va a terminar arrastrando, como le pasó a Víctor, o vamos a terminar arrastrando a los demás a un problema como le pasó al capitán Ahab por tratar de cazar al cacholote blanco. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.